Es una de las razas más populares y reconocidas en el mundo. Gracias a su ternura, gran inteligencia y facilidad para ser entrenados, son la opción más frecuente para familias con niños o profesiones de servicio y rescate. Aunque seamos sinceros, es ideal para cualquier persona que quiera recibir mucho cariño y ratos alegres, porque parece que nunca dejarán de tener actitud de cachorros. Si quieres saber más, te invito a ver 10 cosas sobre los Golden Retriever. Le encanta el agua. Seguramente ya la sabías, pero te cuento que la raza Golden Retriever surge de la necesidad que tenía la población rica de mediados del siglo XVIII en Escocia de un perro que pudiera recuperar del agua y de la tierra las aves que cazaban, cosa que les encantaba hacer. Y como el terreno escocés está cubierto mayormente de lagos y ríos, necesitaban un ejemplar que tuviera la facilidad de moverse en estos ambientes. El cuerpo de un Golden Retriever posee características que le permiten nadar con facilidad. Entre los dedos de sus patas poseen unas membranas que se extienden de dedo a dedo como las patas de las aves acuáticas, lo que les facilita impulsarse para adquirir más velocidad cuando nadan. Además, tienen dos capas de pelo, una capa interna, suave, corta y pegada al vientre, que le brinda frescura en verano y lo calienta en época de invierno, y una capa de pelo externo ligeramente ondulado que es resistente al agua. Por lo que si tu Golden ve una piscina, un lago o va a la playa, es probable que corra a darse un buen chapuzón. Es muy inteligente. Después del análisis de 131 razas, según su capacidad de entrenamiento y obediencia al mando, el Golden Retriever ocupó el cuarto lugar, ganándole el Border Collie, el Caniche Poodle y el Pastor Alemán. Debido a su inteligencia y obediencia, su adiestramiento es más fácil y rápido, puesto que le encanta aprender cosas nuevas y entenderá nuevas órdenes de forma ágil. Eso sí, siempre se debe adiestrar mediante refuerzos positivos para que sea una experiencia agradable tanto para tu mascota como para ti. El mejor amigo de los niños. Por ser una raza amigable, protectora y dócil, el Golden Retriever se la lleva bien con todo el mundo, sean humanos u otros animales, y por eso es una de las razas más aconsejables para convivir con niños. Por su tamaño grande, da la tranquilidad de que algún trato algo brusco de los pequeños no vaya a lastimar al perro. Y por su tranquilidad y tolerancia con los niños, hay poco riesgo de que pueda intentar morder o atacar. Claro está, debes proporcionarle un entrenamiento adecuado cuando es cachorro para que su respuesta sea la más apropiada. Como son perros sociables y generalmente confiados, no tienen problema al estar cerca de extraños o de otras mascotas de su misma especie o de otra especie, y por esa cualidad no son los ideales para ser perros guardianes. También son una buena opción para personas que tienen por primera vez un perro, por su temperamento fácil de llevar. No dará tanto problema en adaptarse como otras razas. Es muy sensible. El Golden Retriever te puede dar mucho cariño y mucho amor, pero él necesita que tú también le demuestres afecto, consintiéndolo, jugando con él e incluyéndolo en actividades familiares. Pueden sentirse mal cuando no se les trata apropiadamente o cuando con tu tono de voz lo castigas o le gritas. Debido al estrecho vínculo que forman con su dueño o su familia, no es recomendable dejarlos solos por mucho tiempo, ya que se sabe que los Golden Retrievers sufren de depresión, por lo que son más adecuados para los hogares donde una persona se queda en casa cuando los demás están fuera. Si se quedan solos por mucho tiempo, puede producirles ansiedad, lo que los lleva a tener actitudes destructivas como morder lo que encuentren, llorar o ladrar. Le gusta el juego y el ejercicio. Los Golden Retrievers tardan en madurar y mantienen su actitud de cachorros tonta y juguetona por ahí hasta los 3 o 4 años de edad, algunos hasta su vejez. Y aunque es un rasgo encantador, si no eres una persona paciente, puede llegar a ser molesto. Les encantan los exteriores y va a querer jugar y hacer actividades físicas y de agilidad mental diariamente. Un Golden Retriever en su edad adulta necesita hacer ejercicio todos los días, por lo que es recomendable una rutina de 40 minutos a 1 hora. Por ejemplo, actividades de 20 a 30 minutos 2 veces al día. Son compañeros ideales para salir a caminar o a trotar. Si tienes un patio, dales tiempo libre ahí y juega al lanzarles y que busquen un objeto. Es una de sus actividades favoritas. Cuando está cachorro, con que juegue en el jardín o salga a caminar 15 minutos será suficiente para ellos. Cuando tu perro ya esté viejito, aún va a necesitar ejercicio.
aunque con rutinas menos intensas. Con caminatas suaves y cortas le bastará. También debes tenerlo mentalmente estimulado para que mantenga su habilidad cognitiva. Como los Golden fueron criados para trabajar, necesitan tener un trabajo que hacer. Enséñales a ir por el periódico, a despertar a los miembros de la familia o ponlos a competir en deportes de perros. Son buenos para pruebas de agilidad y obediencia. Un Golden cansado es un Golden bien educado. Propensos a la obesidad. Y asimismo, como gastan mucha energía, necesitan recuperarla de alguna forma y suele ser a través de la comida. Por eso es mejor que le des 2 comidas al día con la ración apropiada y no le dejes el plato disponible por ahí durante el día porque seguro se lo devora. Tendrás que tener especial cuidado si estás criando un cachorro Golden. Estos perros crecen muy rápidamente entre los 4 y 7 meses de edad, lo que los hace susceptibles a trastornos óseos. Mantén una dieta de alta calidad y baja en calorías que les impida crecer demasiado rápido. También algunos Golden Retrievers aumentan de peso después de haber sido castrados o esterilizados, y es importante vigilar de cerca su consumo de calorías y la cantidad de ejercicio diario que realizan para prevenir la obesidad. Un Golden Retriever obeso correría el riesgo de desarrollar ciertos problemas de salud que podrían terminar acortando su vida por varios años. Y no es algo que queramos, ¿cierto? Perros de servicio y de rescate. Aparte de su gran inteligencia, su temperamento tranquilo y dócil y su habilidad para nadar, los Golden Retriever tienen otra característica física destacada. Su sentido del olfato es privilegiado. Como son perros de caza y fueron criados para oler a sus presas a grandes distancias, son una de las razas más usadas por las autoridades para la búsqueda de explosivos o drogas o para buscar víctimas en situaciones de rescate. También son usados como perros para personas con discapacidad o autismo, perros guía para personas ciegas o con deficiencias de audición, o como perros de terapia, que en ocasiones son llevados por organizaciones a visitar hospitales, hogares geriátricos, prisiones y escuelas con necesidades especiales y darles momentos de alegría y compañía a las personas. Le gusta morder. Aunque es algo natural en cualquier perro, morder lo que sea para los Golden Retriever es algo natural y es una forma de expresión. Por eso no debes eliminar completamente este comportamiento. A ellos les hace feliz llevar algo en la boca como una pelota, un juguete suave o un periódico. Lo que debes hacer es dejarle juguetes que pueda morder para entretenerse. También de cachorro hay que enseñarles a controlar la fuerza de su mordida y que entiendan que pueden hacer daño si muerden con brusquedad. Cuidados. Con esta hermosa cabellera también llegan las responsabilidades. Se recomienda que cepilles el pelo de tu Golden diariamente para evitar enredos o mínimo una vez por semana. También necesitará un baño al menos una vez al mes, a veces con más frecuencia para mantenerlo con un buen aspecto y buen olor. Cepilla los dientes de tu Golden al menos 2 o 3 veces por semana para eliminar la acumulación de sarro y las bacterias que hay en el interior de su boca. Recórtale las uñas 1 o 2 veces al mes si tu perro no las desgasta naturalmente. Una señal de que están demasiado largas puede ser cuando escuchas como un clic en el piso cuando tu perro camina. Eso sí, debes tener cuidado porque si las cortas demasiado puedes lastimarlo. Así que pídele consejo a un veterinario o a un peluquero. Las orejas plegables crean un ambiente cálido y oscuro para que crezcan bacterias u hongos. Y las razas que las tienen, como la Golden, son propensas a las infecciones del oído. Sus oídos deben revisarse semanalmente para detectar enrojecimiento o mal olor, lo que puede indicar una infección, y revisarlos cada vez que se moje también. Límpialas con una bola de algodón humedecida, con un limpiador de oídos suave que tenga un pH equilibrado para ayudar a prevenir infecciones. No insertes nada en el canal auditivo, solo limpia el oído externo. Haz todas estas actividades cuando tu Golden esté cachorro para que se acostumbre y llénalo de elogios y recompensas para que la experiencia sea lo más positiva posible. No son los únicos Retriever. La palabra inglesa Retriever se refiere a alguien que recupera o alguien que trae de vuelta y fue aplicado a las de perros cazadores empleados para rastrear y recuperar presas que eran usualmente aves terrestres o aves acuáticas. Bueno, por lo menos ese era su objetivo en los inicios de la raza. También se les conoce como perros cobradores o perdigueros, y el Golden no es el único que existe. La apariencia de los Retrievers varía según su raza.
pero en general son perros medianos, fuertes y robustos, con orejas colgantes y una gran capacidad para aprender y realizar diferentes funciones. El ejemplar más cercano al Golden es el Labrador Retriever, otra raza también muy popular entre los amantes de los perros. Su temperamento y habilidades son similares a las del Golden, es de pelo corto y existen de color negro, chocolate y dorado. También está el Nova Scotia Dog Tolling Retriever, el cobrador de pelo liso o Flat-Coated Retriever, el cobrador de pelo rizado o Curly-Coated Retriever y el Chesapeake Bay Retriever. Y con esto termina el video sobre los Golden Retrievers. ¿Cuántas veces habré dicho Golden Retrievers aquí? ¿Cuál cosa hizo falta en esta lista? Déjame saber en los comentarios. También si quieres que haga un video de alguna raza en específico u otro tema relacionado con perros, deja tu idea en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete dándole click a la campanita para que seas de los primeros en saber sobre un nuevo video. ¡Chao! Y hasta la próxima.